que tener muy claro que este tema, el tema de Dios, es algo muy particular. Da mucho de sí la gente hablar de Dios, como hay gente que le rechaza totalmente el nombre, hay gente que le apasiona. Lo que hoy se va a hablar va a ser desde una experiencia muy personal y no vamos a hablar de lo que es Dios ni qué es Dios para unos, para otros. No vamos a entrar en ese tema, sino desde mi experiencia, yo quiero contaros cómo la palabra Dios, de una forma, te puede potenciar mucho en la vida o puede ser un gran inconveniente en tu vida, ¿no? Entonces, todo el tema va a venir desde el poder personal. Todo lo que vamos a hablar hoy y luego las preguntas, todo, quiero que se quede muy claro para que no haya malos entendidos. Y como veis en el vídeo hay algunas preguntas que dice ¿qué poder tiene sobre nosotros? Bueno, pues vamos a partir de aquí, ¿no? Pensando de que es Dios, que cada uno va a tener una creencia muy particular, que cada uno va a ser ese Dios que puede ser darle la fuerza a nivel externo o darle la fuerza a nivel interno a través de cualquier religión, cualquier creencia o cualquier filosofía. Cada uno tiene que sentir qué es Dios para él. Esa sería la primera pregunta que yo me haría. Es ¿qué es Dios para ti? Quizás, bajo mi experiencia, os puedo decir que bueno, yo de pequeñito, la figura de Dios tenía mucho peso. Yo vengo de una familia en la cual es católica, no practicante, y tengo que decir bueno, que era un tabú, incluso decir la palabra Dios. Cada uno lo vive, cada familia va a vivir bajo su creencia, bajo la religión, bajo lógicamente la vivencia que haya tenido cada familia, el hecho de decir Dios. Incluso sabemos que la palabra Dios, solo con nombrarla, hay personas que la llenan de poder y hay personas que en este caso incluso tienen miedo, ¿no? Un miedo porque nos han podido vender de pequeños, en este caso, como un Dios castigador. Que de alguna forma, era mi caso. Desde pequeño decir, bueno, Dios te ve, Dios te puede castigar si no haces las cosas bien. Esto es por lo que yo quiero enfocar ese tema, decir, ¿cómo se representa Dios en mí? ¿Como un aliado o como un enemigo? Cuando yo era pequeño, os tengo que decir que claro, te lo están ofreciendo como un gran aliado, ese Dios, pero a la mínima que te portabas un poquito mal o no conseguían, mandándote, no conseguían que hicieras las cosas que tenías que hacer o que los mayores querían, te decían, te va a castigar Dios, tanto a nivel familiar como a nivel colegio, como a nivel, sobre todo, pues la gente mayor, ¿no? Os tengo que decir que desde este aspecto es el que yo quiero verlo. Entonces, cuando te nombran un Dios que castiga y un Dios que te tiene que perdonar, yo me gustaría que os dejarais sentir qué ocurre en vosotros, qué efecto es el que está ocurriendo a todos los niveles, a nivel físico, de vuestro sentimiento, la emoción. Si a ti te dicen, oye, si no haces esto, Dios te va a castigar, ¿qué crea en ti la palabra Dios? ¿Qué está ocurriendo cuando te dicen vas a ser castigado por Dios si no haces lo que quieren? Y luego tenemos que pensar que dependiendo de la creencia se utiliza la palabra Dios para el beneficio absoluto de cada persona que te lo está nombrando. En este caso, cuando eres un niño. Y sigo avanzando, ¿no? El caso es que yo seguí creciendo y llega la época de la comunión y para mí había una atracción muy grande, el mero hecho de cuando yo escuchaba al cura hablar de Dios, hablar de Jesús, me encantaba porque era una parroquia muy pequeñita y me enganchó los domingos. Por lo tanto, esa creencia iba estando cada vez más fuerte. Pero me di cuenta con el tiempo
que aquí me hablaban de un Dios amor. Cuando empecé a estudiar, que ya tenía 11, 12 años, y empiezas a darte cuenta, a pensar por ti mismo, y te cuenta la historia que se han hecho muchísimas batallas, muchas guerras en nombre de Dios. A mí realmente me entró una confrontación tremenda. De hecho, yo no podía entender cómo en nombre de Dios se podía matar si te estaban diciendo que Dios era amor. Esto es algo que yo quiero que vosotros os planteéis por el efecto del nombre, ¿no? Si somos capaces o no capaces de hablar de Dios. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo me he ido dando cuenta que toda la información que me iba llegando, ese Dios que llamamos que es creador, que seguro que existe, que todo nace de algo, ese Dios omnipresente, omnipotente, de donde parte todo, ¿no? Que para mí es una energía autoconsciente que sale de algún lugar. Yo no sé responder quién es Dios realmente, pero sí entiendo que puede haber una base de lo que es Dios. Y desde esta experiencia personal vamos a ir avanzando y decir esa pregunta que he lanzado antes. Dios para ti, ¿qué presenta? ¿Qué siente? ¿Qué mueve? ¿Qué mueve en ti? Hazte la pregunta. Si sientes poder o sientes miedo. Y a partir de ahí, lo que yo voy a proponer a todos con este tema de Dios es que encontremos ese Dios que hay interno en nosotros. Todo lo que es la formación de Reconócete, la travesía del ser, toda la formación está enfocada para encontrar ese Dios, ese ser, ese poder interior. Aquí donde vais a poder sacar la fuerza creadora para ser auténticos, para estar en equilibrio, en armonía. Yo os diría que desde este poder personal, cuando observas la vida y si esa palabra de Dios sientes que hay un castigo o que te castra en algún momento, que te lleva para ese lugar donde tú no quieres ir, que te hacen callarte, como ese voto de silencio, ¿no? De cállate en nombre de, o tienes que ser totalmente obediente y no poder expresar lo que quieres. La propuesta que yo os hago en este caso sería repasar la creencia. Y todos aquellos, tanto si rechazáis a Dios como si adoráis a Dios, que deis un giro a decir, vamos a mirar no ese Dios externo donde ponemos todo el poder, donde nos han dicho que pidamos todo aquello que necesitamos, sino a ese Dios que está en nosotros, ese Dios interno que nos puede apoyar y que nos puede beneficiar. Entonces, ante esta reflexión que estamos hablando, a mí me encantaría haceros un pequeño ejercicio para que podáis sentir esa expresión, ¿no? Todo esto que hemos hablado en un ejercicio práctico. Y os animo a todos los que queráis que cojáis una posición cómoda, que podáis respirar con conciencia, observando vuestra respiración. Darle presencia a vuestra respiración. Y os voy a pedir que cerréis los ojos, que os vayáis a un lugar donde sintáis que estáis seguros, un lugar de poder para cada uno de vosotros, de vosotras. Y en ese lugar vamos a ver todo aquello que nos rodea, vamos a dejarnos sentir, vamos a ampliar los sentidos, el olfato, el tacto, como quizás los elementos los podemos sentir en nuestro cuerpo y seguimos respirando.
para ir entrando en una frecuencia de alta vibración, de presencia. Y os invito a que imaginéis que a lo lejos aparece una figura que apenas podéis distinguir. Es una figura. Pero es una figura que tenéis la certeza absoluta de que tiene mucho poder. Es una figura que puede representar un Dios en equilibrio, con amor, un Dios que se respeta totalmente, que confía y tiene certeza en lo que es, que tiene poder, gran seguridad. Esa figura, conectáis con ella. Y es una figura lejana, pero tenéis la oportunidad de hacerle una petición de algo que realmente queréis. Y le hacéis esa petición, quizás amor, dinero, salud. Y esa petición llega a esa figura y quizás os la pueda conceder. Observar qué emoción hay en vosotros y vosotras, en cada uno, en cada una. Si es agradable, desagradable. Si esa emoción la sientes en equilibrio. Es una petición que quizás sea concedida. Y poco a poco esta figura se va acercando a vosotros. Y os dais cuenta que mientras camina, esa figura va acogiendo una forma que se representa muy cercana a vosotros, de la misma altura, tamaño, pero no está definida. Y podéis escuchar que esa figura, escuchar o sentir, dice que el deseo puede concederlo siempre y cuando le des un abrazo. Y te das cuenta. ¿Qué sientes si estás dispuesto a darle un abrazo a esa figura? Se sigue acercando y se está definiendo. Y sientes esa seguridad de que tu deseo es concedido. Va a ser concedido, pues tienes la disposición de abrazarla, de abrazar esa figura. Y ya está muy cercana, 4 o 5 metros, y la figura empieza a definirse y te das cuenta que eres tú con todo tu poder, en total armonía, con fuerza, con certeza, con mucho amor. Es un reflejo de ti, es donde está todo tu poder. Y abres los brazos y la figura sigue acercándose a ti con decisión, sabiendo que en ese abrazo tu deseo se concede. Y respiras profundamente a la hora de recibirla, de abrazarla. Y la abrazas y te fusionas. Y sientes ese deseo concedido, todo el poder en ese abrazo.
en esa sensación de alegría, de saber que eres tú, que ese amor lo estás abrazando. Y cuando respiras profundamente y sientes ese amor, dejas que esa figura penetre totalmente en ti, fusionándose, sintiendo que ese Dios ha entrado dentro de ti. Y respiras profundamente, dejándote sentir, observando cuál es la sensación que prima en ti en estos momentos. Y sigues respirando. Y con esta sensación vamos a ir regresando a nuestro aquí y ahora, a tomar presencia del lugar donde estás. Y respirando, vamos a abrir los ojos y os doy ahí unos segunditos para que toméis presencia. Y ya de vuelta, cada uno va sintiendo esa sensación y sería un placer que luego vayáis comentando a la hora de compartir y las preguntas. Pues con este ejercicio lo que quiero es que toméis conciencia de que cuando ponemos ese Dios fuera, la sensación normalmente es de duda. La sensación es si me van a conceder lo que quiero, si soy capaz de crear, de conseguirlo. Y cuando el Dios está en mí, cuando ese poder lo siento dentro de mí, yo soy capaz de todo. Soy capaz porque tengo poder, porque tengo una mirada muy concreta hacia donde quiero. Puedo marcar mi objetivo, puedo crear. Entonces, José Antonio, tú nos has traído una propuesta en la cual cada uno se mira a sí mismo y dentro de esa mirada profunda lo que nosotros tenemos que detectar es si la palabra Dios me está afectando o me está ayudando. Correcto. Si me afecta, es un tema que yo me tengo que trabajar, lógicamente. Y si esa palabra pues no me afecta, simplemente hago mi vida normal. Pero claro, aquí hay gente que entra con... Bueno, sí, si quieres comentar, comenta. Ahora te hago... No, te iba por enfocarlo. Sí, lo que se trata es de decir, la palabra Dios viene de una estructura religiosa, ¿vale? En el cual, desde pequeños, la estamos escuchando. Habrá gente que haya dejado de creer o haya gente que cada vez la ha cogido desde una creencia más profunda. Entonces, lo que yo quiero es que la gente observe cuando habla de Dios, cuando habla para pedirle a Dios, cómo afecta, porque muchas veces, de forma inconsciente, incluso siendo muy creyentes, cuando hablo de Dios, me está distorsionando, está bajando mi vibración y resulta que lo que estoy es perdiendo poder personal. Vale, yo lo que te quería comentar es, yo creo que la gente, mucha gente lo que intenta discernir es si Dios existe o no existe. Y muchas veces a veces me dicen que soy ateo, a veces soy esto, y yo simplemente digo, yo nunca he dicho en mi persona que sea ateo. O sea, yo creo que hay una inteligencia, ¿no? Y esa inteligencia de alguna manera nos está moviendo, directa o indirectamente, y no lo controlamos. Entonces, para mí sí que hay ese Dios, para mí es indiscutible, ¿no? Ya entrar en las religiones para mí es otro tema porque pienso que hay una manipulación detrás en algunos temas, sobre todo arquetípicamente hablando. Cuando hablamos de arquetípicamente me refiero que ha habido una reprogramación del ser humano a través de muchos miles de años, muchos siglos, con lo cual tenemos algo distorsionado de lo que en su momento fue puro, porque ciertas personas que han venido detrás han jugado a su favor. Entonces, si entendemos de que Dios sí que existe, o esa energía existe, o ese universo existe, y que todo es perfecto, no entramos en materia religiosa, el hecho de que nosotros tengamos una creencia limitante con Dios, ¿tú qué crees a qué se debe? Bueno, lo tengo clarísimo en este aspecto por vivencia personal, incluso, Luis. Dios, esa figura, exista o no exista, o le demos, porque hay que partir de la base de decir, realmente la primera pregunta es, ¿quién es Dios para ti?
¿vale? ¿Qué figura es Dios? Vamos a partir de la base que hay algo, que hay un Dios. Pero está claro que yo he vivido una vivencia a través de la familia, a través del país, las religiones que yo he tenido. Y Dios nos lo han marcado de una forma limitante o potenciadora. Dentro de las limitaciones, lógicamente entraríamos ya en temas que podemos hablar si quieres, el tema de religiones, pero sobre todo lo que es la religión católica, ¿vale? Estamos hablando de que Dios nos castiga si no hacemos lo que realmente queremos. ¿Qué ocurre? Que sin darnos cuenta, aun yo amando a Dios, esto es como un padre y un hijo, y luego Dios, diosa, ¿no? Es decir, ¿quién es? ¿Dios o es diosa? Hay algo. Pero vamos a centrarnos en Dios, en esa figura masculina que de entrada nos referimos a ella y nos han vendido de alguna manera. Es decir, esto es como un padre. Yo puedo querer mucho a mi padre, pero resulta que los mayores bloqueos emocionales que tengo es con mi padre. Pues esto es algo que también viene desde lo que es Dios, el creador, porque es un arquetipo masculino. Entonces, lo que yo quiero es que la gente tenga ese momento de reflexión para decir, oye, ¿cómo vibra de verdad en ti la palabra Dios? No por el mero hecho de que es Dios, lo damos todo ya por bueno, sino qué representa, cuál es la creencia que a mí se me mueve dentro, cuál es la emoción y sobre todo observar si hay un impulso creador cuando yo hablo de Dios o es un impulso limitante. ¿He contestado? Sí, claro. Entonces, llegado a esta reflexión, si a una persona le afecta la palabra Dios, ¿qué tendría que, es decir, lees algo negativo o simplemente no cree porque siente que hay mucha manipulación? ¿Realmente qué es lo que debería de hacer esa persona para estar bien consigo misma? Pues lo primero que tiene que hacer, bajo mi punto de vista, Luis, es observar. Primero, aquí hay que distinguir, es decir, si yo creo en Dios y lo que es la palabra Dios me está limitando, tengo que ver qué representa en mí. Cuando yo me dirijo a Dios, ¿qué pido a Dios? ¿Qué quiero de Dios? Si está fuera o está dentro. Normalmente cuando ese Dios sea limitante, va a ser un poder que yo estoy dando externo. La persona tendrá que trabajar esa emoción. ¿Qué está representando? Buscar lo que es la causa. ¿Qué causa y qué efecto? Es decir, ante este efecto que a lo mejor le entra miedo, vamos a poner un ejemplo de decir, bueno, yo hablo de Dios, pero es que siento el miedo en mí, ¿no? De poder ser castigado de aquello o de que no haya hecho lo correcto y que ahora Dios me castigue. Entonces decir, bueno, ese miedo, busca ese miedo, porque hay una representación en tu vida muy importante que está parando tu vida. Por eso no fluye. ¿Y dónde no fluye? Vamos a ver dónde no fluye tu vida. Vamos a buscar la causa real de ese miedo. Dios, en este caso, es como una representación. Ahora, yo no creo en Dios, vale, pero yo no creo en Dios desde el concepto de Dios, o no quiero a Dios porque representa que es el que aquí hay una gestión que todo el mundo me lo quiere meter por los ojos y yo soy rebelde ante ello. Entonces, lo que tendré que ver es esa rebeldía. Es decir, siempre que me hablan yo saco un impulso. Una cosa es que yo hable de Dios y pueda estar en equilibrio. Yo puedo defender una opinión, puedo dar incluso mi opinión o entrar en un debate, pero está bien, es perfecto. Yo me encuentro en equilibrio. No intento convencer a nadie, ni intento que el otro crea como yo, ni quiero ser el que esté por encima. Pero sí, si tengo ese impulso, rabia y demás, como cualquier otra cosa, tendré que mirármelo. Tendré que ver qué emoción. Al final vamos a ir a la emoción es la que está moviéndote. Eso es lo que habría que, en este caso, desbloquear, descodificar, como queramos llamarlo. La palabra Dios tiene un peso en sí. Y tú has dicho que arquetípicamente, pues, una de las cosas que representa es el Padre. Entonces, si es el Padre y nos afecta, igual que la luna, pues podría ser la madre, ¿no? Arquetípicamente. Uh-huh. Entonces sabemos que hay personas que a nivel inconsciente, si nosotros, nuestra memoria, nuestro cerebro entiende por arquetipos,
sabemos que enfermamos porque esos arquetipos de alguna manera pues son contrariados, no los asimilamos o este tipo de cosas. Entonces nos encontramos que la palabra Dios tiene un peso muy grande, un peso que desde un punto de vista visto desde fuera para una persona que no entiende lo que significa la palabra Dios o lo que son las religiones o lo que se pasa en este planeta, sería como una especie de egregor que nos han dejado como un programa que es un programa de manipulación. Visto desde fuera, como si yo viniera desde otro planeta, no viviendo en este planeta. ¿Se podría ver desde ese punto? Totalmente, porque además has dado en el clavo porque es una palabra egregor. Es decir, se está creando una conciencia, que podemos decir que es este egregor, una creencia muy potente que lo que está haciendo es alimentar. Pero dentro de lo que es la palabra Dios, ten en cuenta que se van a crear varios egregor. Y van a ser ese Dios de amor, que puede ser un egregor positivo, llamémoslo positivo, o agradable para cada uno de nosotros cuando nos conectamos ahí. O puede ser un egregor, ¿vale? Del Dios justiciero, del Dios que me da miedo, del Dios que me va a castigar. Ahí es donde tengo que cortar, tengo que sanar, porque todo aquello que me quite poder personal, tengo que desecharlo. En este caso, sabes tú que siempre hablamos de lo que me sobra. Quédate con aquello que te potencia y aquello que te sobra, que te está desequilibrando, déjalo ir. De forma inconsciente, cuando yo le digo a mi mente, oye, mira, esto me sobra, este miedo, este egregor, esta situación me sobra, el inconsciente se relaja y hago consciente toda esa información para dejarla ir. Y volvemos a los que vivimos en el planeta Tierra. Si quitamos ese egregor o lo miramos desde un punto positivo y no negativo y algo que realmente funciona, ¿cómo se debería de interpretar la palabra Dios? ¿Cómo se definiría la palabra Dios? ¿O qué sería Dios, no? Como realmente debería de ser. Bueno, ahí, Luis, yo creo que es una opinión personal. Para mí, por ejemplo, te puedo decir que bajo la creencia que yo he estado, a mí me cuesta decir Dios como tal, la creencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué he hecho yo? Cambiarla por mi yo soy o el ser, ¿vale? Entiendo que es Dios, pero como tiene una connotación tan negativa para mí o está tan desvirtuada lo que es la palabra, he preferido referirme a ese Dios como mi ser o como mi yo soy. ¿Qué debería ser el Dios para mí? El Dios es todo lo que tú eres en general. Este cuerpo a nivel tanto físico como energético. El Dios, si estamos hablando que es el creador y partimos de esa creación, somos nosotros. Nosotros somos esa parte de Dios, al igual que cada parte de nuestro cuerpo tiene ese Dios, esa creación, ¿no? Somos células, somos neuronas, somos todo. Es decir, funcionamos exactamente igual que el universo. Y esto a nivel ya de física cuántica está más que comprobado. Es decir, somos prácticamente clones del universo. ¿Qué es Dios? Pues esa partícula, quizás, bueno, de donde nace todo, donde yo tengo que sentir esa conexión con todo. Y al final iríamos a ese camino de ser uno, ¿no? Tanto que se habla de decir, todos somos uno. Sí, bueno, pues si realmente definiéramos a Dios como esa totalidad y el Dios está en nosotros y somos ese Dios, podremos encontrar ese camino de unidad para sentirnos ese Dios personal con cada uno de nosotros. Entonces, si decimos la palabra Dios a nivel de consenso, quitando las religiones, sino toda la gente que vemos en el planeta, tendríamos que ver a un Dios como lo que estás diciendo, una parte de, nosotros somos parte de Dios, o sea que somos la manifestación, somos Dios, pero realmente algo o alguien o una energía o no sabemos qué crea esta realidad. Y como crea esta realidad, pues es el padre de todo. Lo que pasa que no hay que entenderlo a lo mejor como algo físico, puede ser de un universo mental, algo de energía, algo de vibración, y no necesariamente tendríamos que verlo como un ser humano, sino como una energía creadora. Entonces, un sistema de vibración, un sistema de ondulación o un código matemático,
por llamarlo. Correcto. Entonces eso sería la definición más o menos que casi todo el mundo en el planeta estaríamos de acuerdo. Bueno, partimos, de todas formas ya la connotación de Dios ya te está marcando, es decir, porque si lo que partimos de la base de la creación del universo nace de un todo, donde hay un equilibrio, bueno, y bueno, ahí está todo, vamos a decir que es la unión de ambas polaridades, ¿no? Entonces, está lo que llamamos positivo y lo que llamamos negativo. Está lo que llamamos masculino y lo que llamamos femenino. Entonces, la palabra ideal sería Dios, diosa. Es decir, ese Dios, esa diosa, esa creación que genera para que sea algo neutro y que la gente realmente pudiera consensuar en un punto cero, en ese punto cero que hablamos tanto en Reconócete. Es decir, todo parte de ese equilibrio, de esa neutralidad donde lo engloba todo. Lo que llamamos positivo, lo que llamamos negativo, lo que llamamos agradable o lo que llamamos desagradable. Porque al final simplemente es. Y cuando te conectas desde esa neutralidad a lo que llamamos Dios, vas a saberlo porque vas a estar en una paz interna impresionante. Todo está ahí, no necesitas nada, es todo y nada al mismo tiempo. Esos son los momentos donde la gente habla de iluminación, de conexión, cuando se han conectado totalmente con esa totalidad, ¿no? No sé si he respondido bien a tu pregunta. Sí, yo puedo poner aquí otro ejemplo que a lo mejor la gente lo puede entender. Si nosotros vivimos en un mundo dual, teóricamente, aunque vivimos algo más que en un mundo dual, para mí, y todo normalmente se rige por dos polaridades, positivo o negativo, blanco y negro, bueno o malo. Dios es cuando estás en la parte de neutro, o sea, en la parte del medio, la parte neutral, en la energía de punto cero, o como decimos, equilibrio, ¿no? Cuando tú estás en equilibrio, eres Dios. Cuando polarizas, basculas, ahí eres cuando sale tu parte, vamos a decir, más exagerada para un lado o para el otro, más egoica o más negativa, ¿no? Pero las dos en sí, en exceso, son negativas. Entonces, el equilibrio o el hecho de estar neutral o el hecho de estar en energía de punto cero se podría definir como nosotros siendo Dios. Al final Dios es todo, Luis, pero para ir centrando y podernos entender, para sentir ese Dios, sí que estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. O estoy en ese neutro y ese equilibrio, o no voy a poder entender, porque si ya polarizo, ya no entiendo la otra parte. Entonces, no puedo sentir ese Dios desde ahí. Ahora, si tuviéramos la capacidad, desde ese neutro, elegir la polaridad, esa conciencia, tanto en una polaridad como en otra, seguiría sintiendo ese Dios. El tema es que no tenemos todavía esa conciencia, o muy poca gente tiene esa conciencia. Entonces, ¿dónde vamos a sentir a ese Dios? En el equilibrio, en el punto cero, en ese neutro. Pero realmente ahí es donde está todo. Entonces, todo aquello que estamos experimentando, está Dios, es Dios. Es ese Dios, porque es todo. Entonces, ya la gente, para centrar con lo que tú has dicho y quedarme con esa definición que me parece muy buena, es decir, vale, pero sí que es verdad que la forma de sentir a Dios más rápido y poderlo entender es ese punto cero. Perfecto. Claro, si basculamos a una de las dos polaridades, encontramos una palabra que siempre se habla, que es el demonio, Satanás o el lado oscuro de la fuerza, llámalo como quieran, ¿no? ¿Eso realmente existe o es una creación del ser humano? Bueno, yo no sé decirte si existe como Satanás como tal, pero lo que sí que está claro que si Satanás es el que representa en este caso la parte oscuridad, o vamos a hablar, si quieres, para no entrar en connotaciones tan religiosas, del yin y del yang, de la luz y de la oscuridad, claro que existe. Claro que existe. Todo está englobado en ese punto cero, en ese Dios. El tema está qué fuerza yo le doy, qué experiencias vienen detrás empujándome para yo crear desde un lugar o desde otro. ¿Y qué fuerza yo le doy? ¿Qué fuerza tiene, en este caso, esa negatividad, ese Satán o esa parte oscura que llamamos? Ante mí,
no tendría ninguna fuerza, todo quedaría anulado si partiéramos desde ese punto cero. Porque yo sigo estando en una vibración muy alta y con una conciencia. Ahora, ¿cuándo suele tener mucha fuerza y mucha influencia ante mí? Cuando yo solo me quedo en esa vibración, con esa perspectiva, y siento ese miedo, y siento ese horror, o siento que es totalmente negativo, y no sé salir, no sé bascular de nuevo, no sé equilibrar. Porque tú sabes que por regla general tenemos un caos y luego viene el orden. Caos y orden. Y lo que parecía muy malo, resulta que con el tiempo no lo ves tan malo, ya has salido de ahí. Entonces, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué es el infierno? ¿Y qué es el cielo? Por llamarlo de alguna forma. Yo creo que ese cielo y ese infierno somos nosotros. Porque para lo que a ti puede ser un cielo, para mí puede ser un infierno. Entonces, yo voy a ser el que juzgue si vivir en la selva puede ser un infierno para mí. Estar viviendo algo que yo no quiero vivir. Y sin embargo, hay otras personas que dicen, bueno, es maravilloso. Estoy en mitad de la selva, lo estoy disfrutando y es donde quiero vivir. El cielo o el infierno realmente está aquí. Ahora, sí que es cierto que existen vibraciones distintas y que nosotros, cuando nos mantenemos tanto en una vibración de una polaridad como de otra, en un extremo, perdemos el equilibrio. Primero hay que decir que con José Antonio hemos presentado que hay 3 talleres, el Reconócete, el taller del corte reptiliano y la formación de sanación aural. Hay que decir que esas 3 las vamos a unificar como una sola cosa, es decir, una sola formación. Y esa formación va a tener nivel 1, va a tener nivel 2. Ese nivel 1 es el que vamos a exportar ahora a América del Sur, América del Norte, América Central, que son de esas fechas que ya tenemos. Si entráis en YouTube, entráis en Facebook, hay una pestaña de ver más, y ahí vais a ver que hay una serie de países con una serie de fechas que os podéis apuntar. Pero que lo que se va a dar es una formación que acaba con diploma, que es un diploma que tú puedes ejercer de terapeuta. Para todas esas personas, a ver de hacer como lo estamos haciendo, los 2 primeros como un taller algo más personal, la idea es hacer una formación en donde realmente ustedes van a salir con un diploma y ya son terapeutas del primer nivel. Lógicamente el segundo nivel ya te da una especialización mucho más avanzada, que sería la segunda vez que habría que volver. Porque estamos hablando que una formación va a ser de, vamos a decir, 5 días, pero realmente son 4 días y 2 horas aproximadamente, y el otro igual. Entonces esto es la apuesta que nosotros queremos dar ahora para lo que vamos a empezar ahora a lanzar. Entonces, aquí es a donde decimos que vamos a hacer esa formación de primer nivel y segundo nivel, primero de primer nivel, con ese diploma, y vale de 2 formas. Uno, como un trabajo interno hacia ti, para tú trabajarte y punto. O uno, hago eso y encima me estoy formando para poder ser terapeuta, o para esos terapeutas que ya tienen formaciones terapéuticas y quieren complementar con conocimiento adicional que también les ayude. Porque si yo soy terapeuta en bio, o soy terapeuta energético, o soy terapeuta en cualquier cosa, esto simplemente me va a ayudar a apoyar todas esas técnicas que yo ya tengo para ser mejor terapeuta en más disciplinas. Lo dejo ahí para la gente lo pueda tener un poquito así. Entonces, en Facebook y en YouTube tenéis los enlaces con el botón de pago de reserva, concretamente, para que podáis entrar, pero quedaría así. Y luego también tenéis aquí los datos de José Antonio González Calderón, porque él es terapeuta, hace terapia personalizada, tanto Skype, tanto presencial. Él está en la zona de Alicante, en Elche, y ahí tenéis la página web reconocete.com, el correo travesiadelser@reconocete.com, y tenéis el Facebook, Reconócete, la travesía del ser, y el YouTube de José Antonio González Calderón, donde podéis seguir profundizando. No sé si quieres complementar algo, José Antonio, de lo que he comentado. Sí, bueno, quería puntualizar, ¿no? Porque estoy viendo aquí qué tipo de terapia, es decir, es una terapia, como llamamos, de punto cero, es integrativa, y lo que hace es abarcar tanto lo emocional, lo mental, como lo energético, ¿vale? Entonces, como bien ha dicho Luis, todo no se puede ver en 4 días. Vamos a empezar potenciando muchísimo lo que es la parte emocional y un trabajo importante energético a nivel personal. Y luego vamos a meter también en ese segundo nivel esa parte ya más profunda a nivel energética de sanación al otro, de sanación a distancia, y siempre va unido. Es que
No se puede separar, hablar solo de emocional. Siempre vamos a tocar en ese curso emocional, en esa formación, parte energético, y cuando estamos enfocados en la energético, vamos a tener que tocar lo emocional. Siempre va entrelazado. Es una formación integrativa. Sí quiero decir que, sobre todo, para aquella gente que ha hecho biodescodificación, bioneuroemoción, tema de coaching, PNL, terapias emocionales, le va a ayudar muchísimo. Va a hacer un salto muy importante, porque de una forma muy fácil va a poder entrar en solucionar, en desbloquear, en quitar memorias, tanto personales como a las personas que vayan a ir a su consulta. Y luego, a nivel personal, por supuesto, van a tener unas herramientas para trabajarse y poder compartir y, sobre todo, entrar en esta vida en coherencia o ayudar al otro a que entre en coherencia, ¿no? Preguntaban la formación, ten en cuenta que, aparte de toda la vivencia propia, son más de 20 años con tema de coaching, PNL, bioneuroemoción, biodescodificación, etc, etc, etc. Hipnosis. Entonces, bueno, está todo muy fusionado, pero sobre todo estas experiencias personales que yo he tenido que me han llevado a simplificarlo todo y que sea muy, muy, muy efectivo. Tenemos aquí a Tati Vergara, o Berg, una pregunta. Si Jesús se lo llevó las enfermedades, ¿por qué existen enfermedades? ¿Es que esas circunstancias nosotros somos los creadores? ¿A Jesús se lo llevó las enfermedades, dice? Sí, vuelvo a repetir que lo mismo lo he dicho mal. Una pregunta, si Jesús se lo llevó las enfermedades, ¿por qué existen enfermedades? ¿Es que esa circunstancia nosotros somos los creadores? Bueno, pues totalmente. O sea, para mí somos los creadores. Si somos ese Dios que hemos estado hablando, nosotros vamos a crear absolutamente todo. Cuando vivimos en coherencia, cuando vivimos en armonía, en equilibrio, no hay enfermedades. Hasta que tú decides que has terminado este paso por aquí. Y entonces crearás, pues, lo que tengas que crear, o un infarto, o un cáncer, o lo que quieras para hacer para trascender, dependiendo de la conciencia de cada uno. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Cualquier enfermedad, por eso la formación te va a dar ese apoyo, ese equilibrio, para que tú puedas sanar. Tú eres el que enfermas, tú eres el que sanas. Es tan potente poder llegar a esa causa de una forma tan sencilla para que decidas que todo eso que sobra en tu vida, que en este caso podemos decir que es la enfermedad, que la sueltes. Pero va a depender siempre de cada persona, si de verdad quiere hacerlo. Fijaros, las personas enfermas o cuando caemos enfermos, ¿qué es lo que hemos estado haciendo con nuestra vida? En pensamiento, en emociones. Si de verdad estamos haciendo o viviendo la vida que queremos vivir, o estamos siendo honestos con nosotros, si nos estamos mostrando de verdad. Porque todo, absolutamente todo, nos lleva siempre a una causa que ha provocado esa enfermedad. Tenemos a Mónica Serralde. Saludos desde México. Entonces, las guerras, violencia, pobreza, injusticia, etc., ¿no está presente Dios? ¿Está presente solo el lado oscuro? Sí, lo que hemos dicho antes, el lado oscuro también es Dios, pero es ese Dios en una parte. Entonces, Dios es todo, pero la totalidad de Dios es el equilibrio. Tú como Dios estás creando esa guerra, tanto interna como externa en ti. Es lo mismo que de las enfermedades. ¿Qué está causando una guerra? ¿Qué está causando? La lucha de poder. Si hay lucha, está claro que no hay equilibrio. Entonces lo que tenemos que vivir es en equilibrio. Pero en eso no vamos a poder entrar. O sea, son temas muy, muy largos. ¿Está Dios? Bueno, hay una parte de Dios.
Perfecto. Luis Alfonso, me escribes en mayúscula, pero no acabo de entender tu pregunta, porque no sé si lo que haces es una pregunta o una afirmación. Entonces, vuelve a escribir dirigido como pregunta, porque no lo entiendo. Albert Juan nos dice, soy Alberto de Zacatecas. ¿Cómo ayuda la imaginación a transformarnos y transformar la realidad o incluso curar a otras personas? ¿Cómo ayuda la imaginación? Bueno, yo puedo imaginar, pero no sintonizar con esa imaginación, no crear. Simplemente estoy imaginando y lo dejo ahí, no estoy conectando, no te va a ayudar mucho, no vas a poder crear. Para que la imaginación de verdad te ayude, tienes que ponerte en coherencia, tienes que pensar, expresar, sentir y actuar de la misma forma. Porque a la hora de imaginar, yo voy a crear sensaciones, voy a tener sentimientos, voy a tener emociones. Entonces todo tiene que ir unido en esa imaginación, tengo que vivirlo de verdad. Y luego, lo más importante, si todo eso que estoy imaginando me hace ir hacia una dirección, pero no la cojo, pues la creación no va a ser completa. Vamos con la siguiente, de Xavi, desde España, Barcelona. Una vez que uno se llena del espíritu, ¿lo tiene para siempre? Gracias. Una vez que, una vez que uno se llena del espíritu, ¿lo tiene para siempre? No entiendo la pregunta, Luis. Voy a suponer que lo que está diciendo es que una vez que yo de alguna forma me he equilibrado o me he iluminado, podría ser, ¿no? Primero no hemos hablado, el espíritu, el alma, siempre estuvo contigo. La diferencia es si me conecto o no me conecto a él, si realmente le doy presencia o no le doy presencia. Vale. Estaba mirando los otros chats. Vale. Vamos a entrar otra vez con YouTube. Chari Vergara nos pregunta, ¿por qué Dios deja que nos engañen, arcontes y alienígenas, y no nos deja hacer lo más sagrado que nos dejó, que es el libre albedrío? Precisamente, es que este es un tema muy potente, claro. Es decir, ¿es Dios? Si Dios somos nosotros, lo que te está dejando Dios es tu libre albedrío. Y si te están engañando estos arcontes, como dice, o la vida está siendo miserable, tendrás que ver qué estás creando. Porque si creamos a través del pensamiento, como he dicho antes, con esa coherencia, pensamiento, sentimiento, palabra y la acción, tendremos que ver qué hay detrás de nosotros. Por supuesto que esas energías están, o tienen que estar, o estarán, pero si yo subo y elevo mi frecuencia y entro en una vibración alta, todo eso a ti no te va a afectar. Para eso es esta formación. Aquí realmente es que lo que dice Chari me viene como anillo al dedo en ese aspecto. Es decir, precisamente esta formación es para tomar tu poder personal, para elevar frecuencia, para vivir en coherencia, para cortar con todas esas frecuencias bajas que te están distorsionando en tu vida y tú decidir desde ese Dios interno, Dios, diosa, que tú eres, elevar y crear aquello que de verdad quieres crear. Pero para eso tienes que ser fiel a ti. Para eso tienes que realmente respetar lo que eres. Y aquí entrarían de lleno todos los pilares que trabajamos en Reconócete, que es desde la honestidad, tener un gran respeto, aceptación. Y aceptación quiere decir, acepto lo que yo soy en cada instante. No manipulo, no controlo. Confío en lo que yo soy. Y soy humilde, es comprensión y compasión conmigo mismo. Y desde ahí, para el resto también. Si no lo soy conmigo, no puedo ser con el resto. Tengo que amarme. Me tendría que plantear mucho primero, ¿por qué estoy sufriendo estos ataques? ¿O para qué los estoy sufriendo? ¿O los estoy creando en mi vida? Siempre es un aprendizaje.
Bueno, Xavi nos decía que sí, que era eso, correcto, ¿no? Lo que estabas comentando. Yo te tengo que preguntar, tú me hablas de que dentro de Reconócete hay parte de la formación es algo que se llama los 4 pilares, ¿no? Y has hablado de los 4 pilares, pero si tú me dices a mí así, los 4 pilares, yo no te estoy entendiendo. Vale. ¿A qué te refieres con los 4 pilares? O sea, ¿qué es eso de los 4 pilares? Lógicamente sí, he dado por hecho que hemos hablado en algún otro vídeo. Podemos entrar en profundidad. 4 pilares. Son 4 pilares más uno. Lo que quiere decir es que nuestra vida, de alguna forma, nos estamos continuamente quejando de que no creamos, que no va bien y que demás. Entonces, reconócete lo que aporta para que tu vida esté en equilibrio y en armonía. Son 4 pilares más uno. Para que tú vivas en coherencia. Estos pilares lo que nos dan es un sostenimiento, nos dan una referencia para hacer la travesía del ser que llamamos, para caminar, para ir hacia donde realmente queremos, para vivir en esta coherencia. Sería respeto, yo me tengo que respetar, y cada pilar yo voy a saber, una vez que miro los pilares, si estoy o no estoy en equilibrio. Por supuesto, todo esto tiene un desarrollo, Luis. Cuando no estoy en respeto, estoy en juicio. Entonces, lo que aprendemos en la formación es, con un vistazo de forma muy rápida, ¡pac!, saber si estoy o no estoy en ese respeto. Porque si no estoy en respeto, ya he perdido la coherencia. Segundo pilar sería aceptación. Si no estoy en aceptación, estoy en control o manipulación. Cuando yo estoy en control o estoy en manipulación, hay una lucha impresionante en mí. Todo esto, cuando yo no me alineo con mi respeto y mi aceptación, hay estrés, creo enfermedades, ¿vale? Entonces sigo poniéndome en coherencia, estoy ya en respeto, paso a la confianza. La confianza me sigue equilibrando. Yo tengo que confiar en mí, confiar en lo que hay alrededor en la vida, pero siempre marcando mi dirección de lo que yo quiero, porque me estoy respetando y me estoy aceptando. Confío y soy humilde. Humilde significa estar en esa comprensión y compasión con lo que yo soy, con ese Dios que yo soy, precisamente, ¿vale? Entonces, cuando yo alineo todos estos pilares, me doy cuenta que vivo realmente la vida que quiero vivir. ¿Por qué? Porque soy honesto, que es el 4 más 1, ¿no? Es como los elementos. Cada pilar lleva una creencia limitante que nos está castigando, un voto, un sistema social, una palabra. Entonces, cuando entramos en la formación, las personas van a aprender que rápidamente, desde un vistazo, cómo hablan, cómo piensan, cómo actúan, si estamos en equilibrio o no estamos en equilibrio. Cuando yo equilibro estos pilares, yo entro en coherencia existencial, que llamamos. Entramos en lo que es crear la vida que queremos crear. Entramos en una manifestación consciente. Y entonces todo empieza a fluir. Mi vida cambia, porque vivo en total equilibrio y armonía. Vale, espera un momento. Bueno, sí. Dana Esen dice 4 pilares. 1, respeto, aceptación, confianza y humildad. Para honestidad, primer y último pilar. Resumen. Que tenemos nuestra amiga, la brujita celta, que nos ha ayudado con el tema, la compañera de José Antonio. Tenemos a Teresita que nos hace una pregunta. Hola, ¿se puede estar con Dios y la oscuridad? Yo haría ¿se puede estar en oscuridad y en equilibrio? Si Dios es el equilibrio, no. Si yo solo estoy en oscuridad, no puedo estar con Dios, con el equilibrio, partiendo de Dios es equilibrio. No, tendré que estar mi luz y mi oscuridad totalmente integrada. Es decir, ¿y cuándo yo integro mi luz y mi oscuridad? Cuando soy capaz de reconocerme y poder elegir desde ese estado neutro, desde ese punto. Esto nos viene muy bien como ejemplo de lo que hemos dicho de los pilares. Estos pilares te llevan a ese estado neutro, a ese equilibrio. Y desde ahí yo decidiré sacar mi fuerza, que la puedo llamar luz o la puedo llamar oscuridad. Pero está claro que cuando lo uno todo,
todo se integra y la luz envuelve esa oscuridad, que es un poco a la pregunta que ya me va siempre todo, la oscuridad desaparece como tal, ¿no? Entiendo que lo quiere dar como algo negativo. En el momento que hay luz, la oscuridad desaparece. Dana dice, brujita, gracias Luis, me quedo con bruja directamente. Pues bruja, bruja, protocelta. Como en del norte, celta, protocelta eran los atlantes, protocelta. Además de verdad. Eso sí, afincada en el Mediterráneo, en Alicante, en la parte íbera, protoíbera. Ahí estamos. Bueno, pues yo creo que con esto nos quedamos hoy en el vídeo, porque, a ver, ha entrado una pregunta más. Hola desde Miami. Bueno, vamos a leer esta que acaba de entrar. Bárbara nos dice, hola desde Miami. ¿Crees que Dios es una energía femenina o son las dos a la vez? Ya que Dios es creación. Ya lo hemos contestado antes, o sea, para mí son las dos energías, es la totalidad. Es decir, no es un dios o es una diosa, o sea, es el dios, diosa que lo engloba todo, ¿no? Sí que me gustaría luego pedirle a la gente, antes de terminar, que comenten cómo les ha ido el ejercicio, ¿no? Si ha sido, pues que puedan comentar luego bajo del vídeo, qué han sentido, si se han dado cuenta, si esa palabra en ellos y en cada uno pues les estaba rechinando o les estaba siendo un aspecto negativo o positivo, y que han sentido sobre todo cuando han acogido ese Dios siendo ellos mismos, ¿no? El cambio. ¿Qué cambio se ha dado ahí? Porque es importante y pueden ayudar a mucha gente con los comentarios. Gente que a lo mejor no se decide hacerlo o que no termina de entrar. De esta forma, entre todos, siempre nos ayudamos y lo hacemos todo más grande. Sonia Avilés nos dice, gracias por tu tema, me encantó y sí, creo que Dios es oscuridad y luz y que está en nosotros equilibrar. John nos dice, no olvides de dejar su like y compartir el vídeo. Sí, bueno, está bien que luego pongan los comentarios si tenemos que cortar ya, Luis, no hay ningún problema de decir, pero animo a la gente a que ponga, porque luego me escriben a nivel particular, o sabes tú que hacemos ejercicios en otros vídeos, y luego me escriben a nivel particular. Entonces yo le pido a la gente que en vez de hacerlo a nivel particular, que lo hagan los comentarios bajo del vídeo. Porque así, lógicamente, hay otras personas que saben que está dando resultado o que les está ayudando o beneficiando, ¿no? Entonces nos ayuda a todos. Ayuda a que este vídeo también se pueda compartir y tenga más visibilidad. Simplemente es ese equilibrio entre dar y recibir. Si te ha gustado, como tú dices, pues comparte, comenta, que a todos nos ayuda. Pues nada, familia, con José Antonio de aquí a 15 días y nos seguiremos viendo. Los que queráis, pues podéis ya suscribiros y podéis, bueno, a través de la página web de José Antonio, podéis pedir para terapia, preguntar por las nuevas formaciones, qué se va a hacer, de qué manera. Y ahí están sus datos de contacto para lo que necesitéis con José Antonio y Dana, que son las dos personas que están ahí responsables de todo el proyecto Reconócete junto a Caja de Pandora. Y que en breve, en toda la gira americana, vamos a poner solo un botón de pago para todo lo que se va a hacer, con la nueva reestructuración que hemos dicho. Y en algunos casos podremos hacer unos cambios de fechas si lo vemos conveniente por fechas cercanas aquí. Pero eso lo haremos ya en los próximos días. ¿Para qué más vale este puente? Vamos a pensar que aquí está la carencia. Y aquí está, por ejemplo, la abundancia. ¿Vale? Pero aquí también está, vamos a poner la decisión, no lo he cruzado, aquí hay una decisión y aquí me encuentro con lo que yo quiero sentir. Aquí se podría decir que es lo que quiero. Y lo que quiero me obliga a cruzar el puente que está aquí, que es esta abundancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo me decido a pasar ese puente, tengo que hacerlo con total decisión para poder llegar, para que esa fuerza que me retrae no me pare.
somos seres plenos. Si tenemos una conexión a esa plenitud, entonces será que nos sobra, no que nos falta. Si yo soy esa luz, ese sol, lo ponemos como el símil del sol, el sol nunca deja de brillar. El sol, ese punto central, ese sol que yo soy, está lleno de recursos. Y no solo que son recursos, es que es lo que soy como plenitud. Pero ¿por qué no veo ese sol? ¿Por qué no veo ese sol? ¿Por qué estoy continuamente sintiendo que hay una falta? Que tengo siempre que conseguir algo más. ¿Por qué? Porque estoy en carencia. Porque no sé mirar, nadie me ha enseñado a mirar hacia adentro. Entonces vamos a poner siempre ese ejemplo. El sol que brilla cada día. Ese sol que está brillando cada día, en ningún momento algo externo a nosotros, ¿dudáis de que desaparece cuando no lo veo? ¿Dudáis por la noche que el sol se ha apagado? No, nos explicaron que el sol siempre brilla, pero va cambiando, ¿verdad? Y no hay ningún problema, al día siguiente sabemos que va a salir el sol. Pero si no sale y hay nubes, ¿qué ocurre? ¿Nos preocupamos? ¿Decimos que el sol se ha apagado? Pues ese sol somos nosotros. Entonces, si no lo veo, me levanto por la mañana y no lo veo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Estará nublado, ¿no? Sobran nubes, pero en ningún momento pienso que se ha apagado. Pues ese sol está aquí dentro. Es nuestra proyección más profunda. Ese brillo lo tenemos internamente. Jamás se apagó. Hemos sentido desconexión porque hemos dejado de verlo. Quizás por oscuridad, quizás por esas nubes. Entonces, ¿esas nubes de qué son? ¿De qué suelen ser? Pues son nuestras vivencias que van tapando ese sol y que nos van dando sentimientos, emociones, pensamientos. ¿Qué vamos a hacer con el concepto que sobra? Precisamente eso. Está tapando el sol y vamos a empezar a quitar nubes. La rabia, la culpa, tristeza, pero solo excesos, porque la rabia, la culpa, la tristeza son parte de nosotros y la tenemos que reconocer. Objetivo del taller, que es ¡clac!, un cambio de visión, un cambio de comunicación. Estamos activando una comunicación diferente con nosotros, con nuestro ser, desde ese punto cero, desde una conversación muy diferente, siendo honestos, que no quiere decir que sea todo bonito, que quiere decir que me estoy comunicando de verdad y viendo las posibilidades que tengo desde mi máximo potencial. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que estamos reactivando.